Les voy a contar esto tal como me lo contaron a mí, sentada en el corredor de una casa de Bahareque con piso de tierra apisonada, mientras la señora Tránsito Corrales desgranaba mazorcas de maíz y me miraba de vez en cuando con esos ojos que tienen las personas que ya pasaron por el fuego y salieron del otro lado, pero no salieron iguales. Tránsito nació en la vereda La Palmita, arriba del municipio de Rovira, allá donde los caminos se vuelven trochas y las trochas se vuelven nada. Creció viendo a su mamacita curar con plantas, viendo a su abuelita rezar novenas sobre la barriga de las recién paridas, viendo cómo los vecinos llegaban con males que el médico del pueblo nunca entendía y se iban caminando derecho después de que algún sabedor les pasaba el ramo o les daba su bebedizo. Para Tránsito, eso era lo natural, más natural que el hospital, que quedaba lejos, que costaba plata, que olía a cosas que a ella no le gustaban y donde los doctores le hablaban con palabras que no le cabían en la cabeza. Tránsito se casó con Celestino Corrales, un hombre bueno, callado, trabajador de esos que no molestan a nadie y que tienen la virtud de hacer que todo a su alrededor quede tranquilo. Con él tuvo 5 hijos: Albeiro, Noemí, el pequeño Gustavo que todos llamaban Tabito, Lorenza y el último, Heliodoro, que llegó cuando Tránsito ya pensaba que no vendrían más. Los quería a todos parejo, como quieren las madres del campo, con una mezcla de dureza y ternura que no se aprende en ningún lado, sino viviendo. Y como los quería tanto, cada vez que uno de ellos se enfermaba, Tránsito no perdía tiempo. No se le pasaba por la cabeza llamar al médico. ¿Para qué? Si ella sabía dónde acudir. A 3 horas de camino, en la vereda vecina de El Guásimo, vivía el señor Abundio Reyes, un curandero viejito que todo el mundo respetaba. Abundio había curado fiebres que ni el médico de Rovira entendía. Había curado un niño al que le habían echado el mal de ojo y que se estaba consumiendo. Había curado a una señora que no podía caminar y que después del tercer rezo volvió a caminar sola hasta su casa. Tránsito lo había visto con sus propios ojos, y eso no tiene discusión. Pero Abundio no era el único. También estaba la señora Rubidelia en la finca de los Cauchos, que trabajaba con velas y oraciones, y que le había quitado el susto a Tabito una vez que el niño se cayó al río, y quedó con el alma fuera del cuerpo, llorando sin parar y sin querer comer. Después de que Rubidelia lo sobó y le rezó, Tabito durmió tranquilo esa misma noche y al día siguiente ya estaba corriendo. ¿Qué más prueba necesitaba Tránsito? También había un señor en el caserío de Buenavista que trabajaba con el tabaco y con el aguardiente y que sabía leer en la lumbre de la vela lo que le pasaba a la gente. Tránsito nunca supo bien cómo se llamaba porque todo el mundo le decía el viejo carpintero, aunque nunca en su vida había trabajado madera. Era flaco, de piel muy oscura, con los dedos largos y amarillos de tanto fumar. Y cuando miraba a uno fijo, uno sentía que lo estaba leyendo por dentro como si fuera un libro viejo. A ese viejo también la había visto hacer cosas que no tienen explicación. Una vez llegó una mujer con un niño de brazos que llevaba 3 días sin dormir y sin dejar dormir a nadie, llorando sin causa. El viejo carpintero agarró al niñito, lo miró, le pasó algo por encima sin tocarlo. Dijo unas palabras en voz baja, y el niño se quedó dormido ahí mismo, en los brazos del viejo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Tránsito estaba presente ese día, y desde entonces no dudó más. Con esa fe criada desde chiquita, Tránsito llevó a sus hijos donde Abundio, donde Rubidelia, donde el viejo carpintero, según lo que tuviera cada uno: anginas, fiebres, golpes de viento, el mal de ojo, el susto, la caída del cuajo. Para todo había quien supiera, para todo había remedio en el monte o en la oración, o en las manos de alguien que hubiera aprendido de sus mayores. Celestino, su marido, no decía nada. No era hombre de pelear con su mujer por esas cosas.
A veces la miraba de reojo cuando ella envolvía al niño en un rebozo y se lo echaba al lomo para salir a las 3 de la mañana rumbo al curandero. Pero callado y todo, también él creía. También él había visto cosas, y también él pensaba que la medicina del pueblo era para cuando no había de otra. La vida en La Palmita siguió así por muchos años. Los niños crecieron sanos, cada uno con sus achaques resueltos a su modo, y Tránsito siguió siendo la misma mujer segura de sí misma que siempre había sido, la que sabía a dónde ir cuando algo andaba mal, la que no necesitaba que nadie le dijera qué hacer con sus hijos. Hasta que Albeiro cumplió 16 años, y entonces todo lo que Tránsito creía saber empezó a tambalearse de un modo que ni ella ni nadie en La Palmita habían visto antes. Antes de seguir, necesito preguntarles algo. Si ustedes hubieran crecido viendo lo que vio Tránsito, ¿habrían hecho diferente? Déjenme su respuesta en los comentarios, porque lo que le pasó a Albeiro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Albeiro era el mayor de los 5. Tenía 16 años cuando empezó a quejarse de la cabeza. Al principio era una molestia por temporadas, como esas jaquecas que les dan a los que trabajan mucho al sol, que uno toma un guarapo de panela con limón y se acuesta un rato y se le pasa. Tránsito no le dio mayor importancia. Le dio su agua de hierbabuena con miel y le mandó acostar temprano, y al otro día Albeiro estaba levantado y trabajando con su papá en la roza. Pero la molestia volvió, y volvió más seguido, y empezó a traer compañía. Albeiro comenzó a ver borroso cuando le dolía la cabeza. A veces decía que el lado izquierdo del cuerpo se le entorpecía, como cuando uno duerme mal y el brazo se queda dormido. Pero eso le pasaba sin haber dormido encima. También vomitaba. No siempre, pero vomitaba. Y adelgazó. En 3 meses le sacaron 2 agujeros al cinturón, porque la pretina le quedaba grande. Tránsito lo vio adelgazar, y eso sí le metió el miedo al cuerpo, porque en el campo uno sabe que hay 2 cosas que siempre están mal: cuando a uno le falta el apetito y cuando pierde peso sin trabajar. Eso no es natural. Eso es cosa de enfermedad adentro. Lo primero que hizo fue llevarlo donde Abundio Reyes, el curandero viejito del Guásimo. Abundio lo sobó, le pasó el ramo, le leyó el cuerpo con sus manos expertas y le dijo a Tránsito que al muchacho le habían echado trabajo, que alguien con envidia le había mandado algo. Le recetó un baño con plantas que ella misma tenía que preparar, 9 días seguidos, y una dieta de no comer ciertos alimentos que se le podían hacer daño mientras durara el tratamiento. Tránsito llegó a la casa con instrucciones claras y con la certeza de que ya sabía qué era. Le preparó los baños a Albeiro con todo el cuidado del mundo. Le quitó los alimentos prohibidos. Le hizo cumplir los 9 días sin falta. Y Albeiro, para los días 6 y 7, pareció mejorar. Se le veía menos ojeroso, comía algo más, decía que la cabeza le dolía menos. Tránsito respiró, pero el día 10 Albeiro amaneció con el dolor más fuerte que nunca. Se levantó de la cama y tuvo que volverse a acostar porque el cuarto le daba vueltas. Ese día no pudo comer nada. Vomitó 4 veces. Y al atardecer, cuando Celestino llegó de la roza y vio a su hijo tirado en el catre con los ojos cerrados y la cara del color de la cera, por primera vez en muchos años le alzó la voz a su mujer. «Tránsito, ese muchacho está muy mal. Hay que llevarlo al médico». Tránsito le respondió que no, que el tratamiento de Abundio no había terminado de hacer efecto, que esas cosas de trabajos echados tardan en salir, que había que tener paciencia. Celestino se quedó mirándola. No dijo más. Pero esa noche no durmió. Al día siguiente Albeiro amaneció un poco mejor. Lo suficiente para que Tránsito dijera que estaba viendo, que Abundio tenía razón y que era cuestión de tiempo. Esa convicción la sostuvo 2 semanas más, mientras Albeiro alternaba días malos con días regulares. Nunca días buenos del todo,
nunca un alivio que durara más de 48 horas. Entonces Tránsito fue donde Rubidelia, la señora de los cauchos. Rubidelia lo vio, lo rezó, le puso sus velas, le hizo su trabajo y le dijo que sí, que había algo fuerte encima del muchacho, pero que con fe y con los rezos se iba a levantar, que confiara. Tránsito confió. Albeiro volvió a mejorar unos días, volvió a caer. Entonces fue donde el viejo carpintero en Buenavista. El viejito fumó su tabaco, lo miró, hizo lo suyo en silencio y al final le dijo a Tránsito algo que ella recordaría muchos años después, cuando ya todo había pasado. Señora, a ese muchacho lo que tiene no lo conozco yo. Y lo que yo no conozco me pone a pensar. Tránsito le preguntó qué quería decir con eso. El viejo carpintero apagó el tabaco contra el borde de la silla. La miró directo y le dijo que hay males que son del alma y males que son del cuerpo, señora. Y los del alma los trabajamos nosotros. Los del cuerpo los trabajan otros. Yo no le estoy diciendo que su hijo no tenga un trabajo encima. Le estoy diciendo que hay algo más. Tránsito escuchó, asintió, agradeció. Y en el camino de regreso a La Palmita decidió que el viejo carpintero estaba viejo y cansado, y que ya no veía bien, que ella conocía a su hijo, y que lo que tenía Albeiro era espiritual, como siempre había sido, y que ella sabía cómo manejarlo. Buscó otros 2 curanderos más en los municipios vecinos. Gastó plata que no tenía. Hizo caminos largos con Albeiro cada vez más flaco y más pálido a su lado. Y en cada visita, el resultado era el mismo. Mejoría de unos días seguida de una caída peor que la anterior. Fueron 5 meses así, 5 meses en los que Celestino veía a su hijo consumirse y callaba porque sabía que si hablaba, su mujer lo atropellaba con su certeza. 5 meses en los que los otros hijos, Noemí, Tabito, Lorenza y el pequeño Heliodoro, miraban a su hermano mayor y aprendían sin que nadie les enseñara lo que es el miedo de verdad. No el miedo de los cuentos, el miedo de ver a alguien que uno quiere cambiar sin entender por qué. Y entonces llegó la noche en que Albeiro no pudo levantarse. No fue una caída gradual. Fue de un día para el otro. Una mañana Celestino fue a despertarlo para la ordeña, y el muchacho abrió los ojos pero no pudo enderezarse. Tenía el brazo izquierdo sin fuerza. Hablaba raro, con la lengua pastosa, y su mirada, esa mirada que Celestino conocía desde el día en que nació ese hijo, estaba diferente, como si Albeiro estuviera adentro pero algo le estuviera tapando la salida. Celestino entró a la cocina donde Tránsito estaba haciendo el desayuno y le dijo 3 palabras. Ya no más. No fue fácil mover a Tránsito de su posición, no porque fuera mala madre, que no lo era, sino porque la fe que uno carga desde chiquito no se suelta con facilidad. La fe es como la raíz de un árbol viejo. Entre más tiempo lleva ahí, más hondo va. Y arrancarla duele, aunque sea necesario. Celestino no le pidió permiso, no le rogó. Esa mañana envolvió a Albeiro en una cobija, lo cargó hasta la carretera, paró el primer carro que pasó y lo metió adentro. Tránsito fue detrás, callada, con una expresión que mezclaba rabia y algo que todavía no era miedo, pero que se le estaba apareciendo. En Rovira los atendieron en el puesto de salud. El médico de turno era un muchacho joven, recién llegado de la ciudad, que cuando vio a Albeiro frunció el ceño de una manera que a Tránsito no le gustó. Ese frunce de ceño de los médicos, cuando uno lo aprende a leer, dice más que cualquier palabra. El médico los mandó de urgencias a Ibagué. En Ibagué los recibieron, les hicieron exámenes, y esa misma tarde le dijeron a Tránsito y a Celestino que Albeiro tenía que quedarse internado, que necesitaban hacerle más estudios, que había algo en la cabeza del muchacho que tenía que verse bien. Tránsito preguntó qué era. El médico le dijo que todavía no podían decirle con certeza, pero que la urgencia era real.
Esa noche Tránsito durmió en una silla plástica en el corredor del hospital, Celestino en otra, y entre los dos no dijeron 20 palabras porque cada uno estaba cargando algo que todavía no sabía cómo nombrar. Los estudios confirmaron lo que los médicos sospechaban. Albeiro tenía una masa en la cabeza, una cosa que había ido creciendo adentro, despacio, sin que nadie la viera desde afuera, haciendo daño desde adentro como hacen las cosas que no se ven. Los médicos le explicaron a Tránsito con paciencia y con palabras sencillas, porque vieron que ella necesitaba entender, no que la impresionaran con términos. Le dijeron que eso que Albeiro tenía llevaba tiempo ahí, que los síntomas que ella había visto en los últimos 5 meses, el dolor de cabeza, el vómito, el entumecimiento del brazo, la pérdida de peso, el mareo, todos esos síntomas eran de eso, y que si hubiera llegado antes, habría sido más fácil. Tránsito escuchó eso, y algo en su interior se rompió con un sonido que solo ella oyó, porque entendió, no de inmediato, pero entendió, que mientras ella llevaba a Albeiro donde Abundio y donde Rubidelia, y donde el viejo carpintero, y donde los otros 2 curanderos de los municipios vecinos, adentro de la cabeza de su hijo, algo seguía creciendo, silencioso, paciente, sin importarle los rezos, ni los baños, ni las velas, ni los ramos, sin importarle nada de lo que Tránsito creía que funcionaba, y que los 5 meses que ella había gastado buscando en el lugar equivocado eran 5 meses que Albeiro no iba a recuperar. Eso es lo que más pesa en esta historia. No la enfermedad, no la operación que vino después, sino esos 5 meses. Esa cuenta que Tránsito Corrales lleva dentro desde entonces y que nadie le va a poder quitar. La operación duró muchas horas. Celestino y Tránsito esperaron en un corredor que olía a desinfectante, sentados en esas sillas de plástico que parecen diseñadas para que a uno no se le olvide dónde está. Celestino rezaba en voz baja. Tránsito no rezaba. Tránsito tenía los ojos fijos en un punto de la pared, y adentro de su cabeza estaba pasando algo que ella después describió así. Yo estaba haciendo cuentas, contando los meses, pensando qué habría pasado si hubiera traído al niño antes, pensando si era mi culpa. Y sí, era mi culpa. Eso lo supe ahí, sentada en ese corredor, antes de que saliera ningún médico. Lo supe yo sola. El médico que salió después de la operación era un señor de mediana edad, con cara de cansancio honesto, de esos que uno sabe que trabajan de verdad. Le dijo a Tránsito y a Celestino que habían podido sacar la masa, que Albeiro estaba vivo, que había pasado la operación, pero que las secuelas iban a quedar, que por el tiempo que llevaba eso ahí, por el daño que había hecho mientras nadie lo veía, Albeiro no iba a quedar igual que antes, que iba a necesitar rehabilitación, que iba a costar trabajo, que lo del brazo izquierdo podía mejorar con tiempo y esfuerzo, pero que no podían garantizarle hasta dónde, y que si hubieran llegado 6 meses antes, el panorama habría sido otro. Tránsito escuchó todo eso sin llorar. Asintió, dio las gracias, y cuando el médico se fue, se quedó sentada en esa silla plástica con las manos en el regazo y la mirada fija en la pared. Celestino le puso la mano encima de las suyas. Ella no dijo nada. Él tampoco. Albeiro despertó al día siguiente. Tardó en reconocerlos. Cuando lo reconoció a Celestino, le habló con la voz pastosa y lenta que iba a ser su voz por un tiempo largo. Cuando miró a Tránsito no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada Tránsito leyó algo que ningún curandero le había enseñado a leer. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que haya vivido algo parecido? Escríbanme en los comentarios, porque lo que le pasó a Tránsito después de que Albeiro despertó es lo que muy poca gente cuenta, y eso es lo que más necesitan escuchar. Albeiro estuvo 3 semanas en el hospital. Tránsito no se fue ninguno de esos días. Dormía en la silla, comía lo que le traían,
y pasaba las horas sentada al lado de su hijo mirándolo recuperarse de a poquito. El brazo izquierdo le respondía mal. Los médicos le explicaron los ejercicios. Le enseñaron a Tránsito cómo ayudarlo, y ella aprendió. Aprendió con esa disciplina callada que tienen las mujeres del campo cuando se les acaba la terquedad y les queda puro amor. En esas semanas, algo pasó adentro de Tránsito que ella no le contó a nadie en mucho tiempo, ni a Celestino, ni a sus otras hijas. Solo me lo contó a mí, muchos años después, ahí en el corredor de su casa de Bahareque, mientras desgranaba la mazorca. Me dijo: yo en ese hospital pensé mucho, tenía harto tiempo para pensar, y lo que más pensaba era esto. Yo llevé a mi hijo donde 5 personas que con todo su querer, con todo lo que sabían, no pudieron ver lo que él tenía, y yo lo supe porque no era cosa del alma, era cosa del cuerpo, pero yo no lo quise ver así. Yo quise que fuera del alma porque eso era lo que yo sabía manejar. Y ahí está el error mío. No en creer, sino en no saber cuándo la creencia me estaba cegando. Eso me lo dijo y se quedó callada un momento, con los dedos quietos sobre la mazorca. Luego agregó: Abundio Reyes no me engañó. Rubidelia no me engañó. El viejo carpintero hasta me avisó, y yo no lo escuché. El que me engañó fui yo misma, porque yo quería una respuesta que me quedara fácil, y la enfermedad de Albeiro no era fácil. Cuando volvieron a La Palmita, Albeiro llegó distinto. No feo, no roto. Distinto. El brazo izquierdo le respondía a medias. Hablaba más despacio que antes. Los vecinos de la vereda lo miraban con esa mezcla de pena y curiosidad que tiene la gente del campo cuando algo que no entiende le pasa cerca. Algunos le preguntaban a Tránsito qué había tenido el muchacho. Ella respondía con pocas palabras, no por vergüenza, sino porque había aprendido que las explicaciones largas no siempre sirven para nada. Albeiro se recuperó, no del todo, no como antes, pero sí, con meses de ejercicios y de paciencia y de Tránsito sentada a su lado, empujándolo sin empujarlo, recordándole que sí podía sin decírselo con palabras. Con Celestino enseñándole de nuevo cosas que Albeiro ya sabía hacer, pero que tenía que aprender a hacer distinto. Con sus hermanitos, Noemí, Tabito, Lorenza y el pequeño Heliodoro, haciéndole compañía sin dramatizar, que es la manera más noble de querer a alguien que está en recuperación. Al año de la operación, Albeiro podía hacer la mayor parte de las cosas que hacía antes. El brazo izquierdo nunca volvió a ser igual del todo, pero trabajaba, y Albeiro trabajaba con él sin quejarse, que es otra forma de decir que ese muchacho tenía más carácter que muchos que conozco. Tránsito siguió viviendo en La Palmita, siguió siendo Tránsito Corrales, la misma mujer de siempre, pero ya no era exactamente igual. Cambió de una manera que ella misma tardó en entender. No dejó de creer. Eso me lo aclaró ella antes de que yo pudiera preguntarlo. Me dijo: yo no dejé de creer en lo que creo. Abundio Reyes todavía sabe cosas que los médicos no saben. Rubidelia todavía cura cosas que los exámenes no encuentran. El mal de ojo es real. El susto es real. Yo lo he visto. Eso no cambia. Lo que cambió, me dijo, fue otra cosa. Aprendí a preguntar qué clase de males. Aprendí que cuando un niño tiene fiebre 3 días, eso puede ser del cuerpo y hay que llevarlo al médico. Que cuando un muchacho adelgaza sin comer mal y tiene dolores que van y vienen, eso hay que mirarlo con los 2 ojos, con los del alma y con los del cuerpo, y que creer no significa cerrar los ojos. Significa abrirlos mejor. Me contó que después de lo de Albeiro, cada vez que alguno de sus hijos se enfermaba, ella hacía las 2 cosas. Iba donde el curandero si era cosa del alma. Iba al médico si era cosa del cuerpo. Y aprendió a distinguir la diferencia, aunque no siempre fuera fácil. Me contó también que fue al hospital donde le habían operado a Albeiro a darle las gracias al médico que lo había atendido.
Ese médico, de cara de cansancio honesto, llegó con un mercado, que es la manera en que la gente del campo sabe decir gracias cuando la gratitud es grande de verdad. El médico recibió el mercado con una sonrisa y le dijo que no tenía que haberlo hecho. Tránsito le respondió: «Sí tenía, doctor. Usted me devolvió a mi hijo». El médico le dijo que el mérito era de Albeiro, que había peleado duro. Tránsito asintió. Luego le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntarle. «Doctor, ¿usted cree que si lo hubiéramos traído antes habría quedado mejor?» El médico tardó un momento. Luego le dijo: «Señora, lo que importa es que está vivo y que se está recuperando». Tránsito le dijo: «Gracias, doctor, pero eso no era lo que le pregunté». El médico la miró y no respondió, que también es una respuesta. Tránsito se fue del hospital con su mercado vacío y su respuesta sin palabras, y caminó hasta la parada del bus y se sentó a esperar, y mientras esperaba sacó el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal y rezó. No sé qué rezó. Ella no me lo dijo, pero me dijo que cuando terminó de rezar se sentía más liviana, no sin culpa, más liviana con la culpa, que es distinto. Albeiro hoy tiene 42 años. Tiene su familia, su casa en la vereda, sus hijos propios. El brazo izquierdo le responde a su modo, que es el modo que aprendió a ser suyo. Trabaja la tierra como trabajó su papá Celestino, que ya murió de viejo y tranquilo, rodeado de los suyos, que es la mejor manera de morirse que hay. Tránsito sigue en la palmita. Ya está viejita, con el pelo blanco y los pasos lentos, pero con esos ojos que tienen las personas que ya pasaron por el fuego. Todavía desgrana maíz en el corredor. Todavía recibe vecinos que van a contarle sus penas. Y cuando alguien le llega con un hijo enfermo, Tránsito los escucha, les hace preguntas y luego les dice algo que aprendió de la manera más dura. Llévelo primero al médico para saber qué tiene el cuerpo. Luego vea lo que tiene el alma. Las dos cosas importan, pero hay que saber cuál es cuál. Eso es lo que quedó de todo esto. No un abandono de la fe. No una conversión, sino una mirada más ancha, una que ve con los dos ojos abiertos. Y tal vez eso sea lo más difícil de todo. No creer, no dejar de creer, sino aprender a no dejar que ninguna de las dos cosas le tape los ojos a uno cuando un hijo está enfermo. Termino de contarles esto y me quedo pensando en Tránsito Corrales ahí en su corredor, desgranando mazorca, con esa paz que no es felicidad sino algo más serio. La paz de quien ya pagó lo que tenía que pagar y aprendió lo que la vida le cobró. Y pienso que esta historia no es solo de ella, que hay muchas Tránsito en muchas veredas, en muchos pueblos, en muchos barrios, mujeres y hombres que creen de verdad, que quieren a sus hijos de verdad, y que a veces, sin querer, sin maldad, buscan la respuesta en el lugar equivocado porque es el lugar que conocen. No les digo que dejen de creer en lo que creen. Les digo lo mismo que aprendió Tránsito, que la fe y el médico no son enemigos, que cuando un cuerpo está fallando de verdad, hay que dejarlo ver por quien sabe ver cuerpos, y que reconocer eso no le quita nada a nadie. Le pregunto lo mismo que les pregunto siempre cuando termino de contar estas historias reales, de gente real que vivió cosas que no quisiéramos vivir. ¿Usted qué habría hecho en el lugar de Tránsito? Y sobre todo, ¿lo pensó bien? ¿O lo pensó solo con los ojos que ya tenía abiertos? Si quieren seguir escuchando historias de gente real, de pueblos reales, de cosas que pasan y que casi nunca se cuentan, suscríbanse, porque el campo tiene una memoria muy larga. Y nosotros estamos aquí para que no se pierda,